a veces la vida nos echa una zancadilla y es difícil reponernos y a veces nos sentimos tentados a tirar la toalla, a bajar la persiana, a quedarnos en casa llorando. Y ya pasamos de iglesia, pasamos de la Biblia, pasamos de todo, porque si Dios ha permitido que ocurra esto, pues ¿para qué seguir siguiendo a Cristo? ¿Vale? Pues Cristo ejerce como sumo sacerdote precisamente para ayudarnos a no caer en ese bache. Y vamos a intentar descubrir cómo lo hace, ¿vale? Ahora, hemos leído en el capítulo 1 que Cristo se presenta a Juan en su exilio, su destierro, y le manda escribir un libro. Aquí tenemos un papiro o un pergamino, un solo libro que va, a veces hablamos de las 7 cartas a las 7 iglesias, pero realmente eran apartados de un mismo libro que iba a llevar desde la isla de Patmos, que vemos aquí abajo, primero a Éfeso y luego hacer el circuito Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Hay más iglesias locales, pero y estas 7 son iglesias reales, el número 7 es real, pero lleva una carga simbólica también. Además de ser un número real, una cifra exacta, también siendo 7 sugiere que aquí estamos hablando de la iglesia en todos los sitios, en todos los tiempos. No es una correspondencia al desarrollo de la iglesia en la historia, no. Son 7 iglesias que representan las iglesias locales en todo tiempo. Hemos visto que en Juan, Apocalipsis 1:19 nos da la clave hermenéutica para entender este libro, donde el Señor le dice que escriba lo que ha visto, la visión de Cristo en gloria, que escriba lo que está sucediendo, y son los mensajes a las 7 iglesias, en los capítulos 2 y 3, y lo que sucederá después, en los capítulos 4 a 22. Y esta frase sugiere que estamos hablando de una cronología de eventos futuros, ¿vale? Ahora, estos mensajes a las 7 iglesias comparten varias características. Resaltan, como hemos dicho, características, rasgos de las iglesias locales de todos los tiempos. El mensajero, porque el mensaje dice, escribe al ángel, ángelos, que es mensajero. Se podría pensar en un ángel que cuida de la iglesia y transmite mensajes, pero creo que el sentido más bien es que está hablando al portavoz principal, al profeta, al anciano, el pastor que lleva eh, lo grueso de la enseñanza bíblica en una congregación. Pueden ser varios incluso, pero estos mensajeros son los catalizadores para que la iglesia vaya llegando a ser todo lo que debe ser. Pero cada uno por su cuenta también toma sus decisiones, porque veremos que cada mensaje termina con el que tiene oídos para oír que oiga. Y entonces ahí se traslada a una decisión personal, cada uno se aplica el cuento donde le corresponda. Lo que se dice a una iglesia vale también para otra. Ahora vemos, por ejemplo, al final de Colosenses, el apóstol Pablo dice que lean la carta que él ha mandado a la Odisea y viceversa. Nosotros estudiamos la carta a los Corintios, a los romanos y sacamos provecho. Pablo escribe a una situación definida, concreta, pero hay principios que se aplican a todos los tiempos. Entonces, ya que estos 7 mensajes forman parte de un solo libro que va llevando a todos los sitios, quiere decir que lo que veamos en cada uno de los 7 mensajes puede aplicarse a nuestra situación o eclesial o personal, ¿vale? Y la meta es que cada creyente y cada iglesia brille más, pensando en el candelero de oro. Ahora, el sumo sacerdote cada mañana reponía aceite, cortaba la mecha, limpiaba la suciedad
para que a la noche, al volver a encender las lamparitas, todo brillara como debía ser, ¿vale? Esto es lo que hace Cristo, de forma activa, ministrando como sumo sacerdote. Aquí el sumo sacerdote en Israel anticipaba lo que sería Cristo después de su resurrección y su ascensión al cielo. Y lo que veremos en cada carta es que confronta recordando cómo es en su propia persona, consuela tomando nota de lo que está bien en la congregación y por extensión en la vida de cada persona, corrige lo que está fallando y luego se compromete con el creyente para que persevere al final. La meta en todo esto es que cada creyente persevere hasta el final. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia, Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a Éfeso. Y voy a leer del 1 al 7 y luego voy a pedir que uno de vosotros nos lea el mensaje a Esmirna de 8 a 11 y una tercera persona el mensaje a Pérgamo del 12 al 17. Vamos a leer en voz alta estos tres mensajes. Si da tiempo, leeremos los demás también literalmente. Pero esto es para que veáis el sistema, el esquema de lo que sigue el Señor en cada carta. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, al mensajero, entendemos. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malos y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y has descubierto que son unos mentirosos. Has sufrido y sufres y has trabajado por mi nombre sin rendirte. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. Pues si no, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te has arrepentido. Pero tienes a tu favor que aborreces lo que hacen los nicolaitas, lo cual también yo aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Vale, ¿alguien nos puede leer el mensaje a Esmirna? Y luego otra persona más, el mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, pero sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Muy bien. ¿Y el mensaje a Pérgamo? El mensaje a Pérgamo, 2:12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco.
Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, contra la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Muy bien, perfecto, gracias. Ahora, así vemos el esquema. Cristo recuerda varias cualidades de su propia persona. Ahora, fijaros en el 2.1. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Ahora, voy a invitaros a, con tu propia mano, a ponerla en tu propio hombro. Imagina que eso es Jesucristo. Lo hace en el capítulo 1, le dice a Juan. Dice en el 1.17, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto y él puso su mano derecha sobre mí. Lo hace con Daniel, capítulo 10. Lo hace en el monte de transfiguración. Los discípulos caen al suelo aterrados y Jesús los toca. Ahora, si Jesús pusiera la mano sobre el hombro, porque, claro, ser anciano, pastor, mensajero, tener alguna responsabilidad en la obra es muy difícil. Hay hermanos que van muy bien. Hay hermanos que se despistan. Hay hermanos que se les cruzan los cables y te buscan te buscan problemas, las cosquillas. Entonces, en Isaías compara la persona que tiene alguna responsabilidad al que rechaza la guerra, la batalla en la puerta. Pero Cristo tiene a los responsables en la mano. Una mano sobre el hombro te diría, estoy contigo, te acompaño. Querría decir, me importas. Querría decir, yo te voy a guiar. Y esto lo hace Cristo con los que llevan alguna responsabilidad, sobre todo en la iglesia, de una forma muy, muy real. Y por eso tiene aquí las estrellas en la mano. Ahora, ¿cómo aplicamos estos 7 mensajes? Pues hay 2 niveles, a nivel eclesial y a nivel personal. A nivel eclesial, ya que habla al mensajero, anciano, pastor, profeta, los que exponen la palabra, pueden ser varias personas, pueden ser maestros de escuela dominical. A nivel eclesial, aplicamos lo que pone cada mensaje analizando el progreso de la congregación. Si pensamos en un taburete de 3 patas, las 3 patas del ministerio en la iglesia local son mantener la enseñanza, el programa, y aquí tenemos cultos, reuniones, comidas de iglesia, excursiones, actividades varias, grupos pequeños, células, y mantenemos el programa, ¿vale? Otra pata del taburete es atender las crisis pastorales. Entonces, un hermano aterriza en el hospital, otro tiene un accidente de coche, otro tiene un hijo que se ha metido en la droga. Entonces, intentamos atender estas situaciones y ser de consuelo, de ayuda a las personas que están en crisis. Y luego cuidar intencionadamente a los que despuntan. Esto se llama mentoreo, se puede llamar discipulado, se puede llamar formación cristiana, formación espiritual. Es fijarnos en los que realmente van subiendo, que tienen un compromiso. Jesús ora toda la noche para decidir quiénes van a ser los 12 que le van a acompañar de una forma más intensa. Y eso lo hacemos en la iglesia local también, para dedicar más tiempo. Y esto lo hacemos quedando, tomando un café, fijando una cita. Yo tengo un hermano que nos maduro en la fe, no es un creyente nuevo. Entonces nos vemos, quedamos una vez al mes, comemos un menú de bar de la esquina, compartimos, oramos juntos y así nos animamos a seguir siendo fieles al Señor.
Entonces, a nivel eclesial aplicamos lo que dicen los mensajes a las iglesias atendiendo las tres patas del taburete. Pero también dice el que tenga oído, oiga. Entonces, cada uno en la iglesia y cada uno que sirve debe aplicarse el cuento donde haga falta. Y nos miramos, según estos mensajes, en el espejo y decimos, Señor, ayúdame a ver lo que pasa y quién conoce sus propios errores. Dice el Salmo 19, Señor, ayúdame a ver dónde tengo que mejorar y luego dame gracia para llevarlo a cabo. Ahora, para captar bien la situación, debemos comprender un poco lo que fueron los primeros 3 siglos de la Iglesia. Jesús muere ahí por el año 30, 33, resucita, asciende al cielo después de 40 días hablando con los discípulos del reino de Dios. Y luego a mediados del primer siglo se desata una persecución bajo Nerón. Hay un incendio en Roma, culpa a los cristianos y muchos mueren crucificados alrededor de Roma porque les culpó del incendio. Y siguen 10 persecuciones feroces, a veces inspirados por el emperador Domiciano. Juan acaba desterrado en la persecución de Domiciano, parece ser, hacia finales del primer siglo. Pero luego Trajano, Adriano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximino, Decio, Valeriano y Diocleciano, que fue la persecución más intensa. A veces los emperadores empujaban esto, a veces eran oficiales locales que más bien llevaban la cosa adelante. Y fueron siglos muy, muy difíciles para los cristianos. Imaginaros una llamada a medianoche, aparecen 4 soldados y arrastran al marido, a la mujer, a los 2, a los niños, al calabozo. A veces había multas económicas, a veces había torturas. Lo que procuraban los emperadores es mantener la unidad del imperio imponiendo una uniformidad de culto a los dioses paganos. Entonces, y sobre todo, quemar incienso a César. A veces pedían copias de libros religiosos. Y si pensamos que hacer una copia del Nuevo Testamento entero en papiro o en pergamino, un escribano tardaba 1 año en hacerlo todo a mano y bien. Y esto costaba un dineral. Y entonces pedían copias de la literatura para quemar. Te llevaban al circo y pues decían que quemaras incienso a César o no, te ibas a enterar. A veces había azotes, a veces se quemaban a la hoguera, a veces los soltaban y bestias los atacaban y los mataban. Eran tiempos muy, muy difíciles, mucho miedo, mucho temor. Y claro, esta carta de Apocalipsis iba a las iglesias, se leía en las iglesias para dar consuelo, para animar a cada uno a no renunciar a su fe, no renegarse a Cristo, de Cristo. Seguir como vencedores. Y entonces hay promesas en estos 7 mensajes que los creyentes de entonces entenderían. El libro de Apocalipsis da bendición y es para que lo entendamos. Aunque hay detalles que se nos escapan, como hemos comentado, y no se sabrá hasta que no se cumplan al final. Entonces, termina el siglo tercero y sube Constantino el Grande, ahí en 312 después de Cristo, termina la última persecución bajo Diocleciano, sube Constantino el Grande, y él ve, como decía Tertuliano, el abogado de Cartago, decía que la sangre de los cristianos es la semilla de la iglesia.
y Constantino vio perfectamente que las iglesias se multiplicaban. Los creyentes se multiplicaban. Vamos, el cristianismo iba ganando terreno en el imperio. Entonces Constantino, muy astutamente, políticamente hablando, hay muchos que dudan que tuviera una conversión auténtica al Señor, porque no se bautizó hasta el final de su vida, pero entendió perfectamente que tenía que contar con los cristianos para que su reinado no se derrumbara. Entonces, manda la tolerancia. El edicto de Milán, en 313, decreta tolerancia para la fe cristiana. Y en el siglo IV sucede una serie de emperadores cristianos. Teodosio, en 380, declara que el cristianismo es la fe oficial del imperio. Entonces, ¿qué ocurre durante el siglo IV? Es el fin de las persecuciones. Constantino y los otros emperadores cristianos mandan cerrar templos paganos. Hay subvenciones para la construcción de iglesias. El clero está exento de pagar impuestos y del servicio municipal, porque las familias bien tenían que prestar varios meses de servicio al municipio en todo el imperio, pero el clero está exento de eso. Hay beneficios fiscales para los conversos. La historia cuenta que Constantino, esto lo mencioné el primer día, reunió a 12,000 hombres en Roma con sus familias y les ofreció 20 piezas de oro y una túnica blanca si se dejaban bautizar. Y ya os podéis imaginar, todo el mundo ahora quería ser cristiano. Y también usaba la fuerza del imperio, el ejército, para apoyar la iglesia. Ahora, al final del siglo IV surge Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona, que viene del norte de África, de la zona de lo que hoy es Argelia, pues fue un predicador, enseñador muy prolífico. Escribió cientos y cientos de sermones, tratados sobre la Trinidad, la fe y la razón, sus confesiones, su conversión. Escribió mucho de mucho valor, pero sentó las bases de todo el sistema sacramental. Enseñó que la iglesia era el reino de Dios con los emperadores cristianos, que el reino de Dios ya se había implantado con el cristianismo oficial. Enseñó la regeneración bautismal y por eso hoy en día la Iglesia de Roma bautiza a los niños y dice que han nacido de nuevo. Ahora son hijos de Dios con bautizarlos. Pero claro, lo que se vio muy pronto es que muchos se bautizaban y luego seguían siendo malas personas. Entonces se ideó el sistema, todo un sistema sacramental donde con la transubstanciación, que el cuerpo, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, el vino de la misa se convierte en la sangre de Cristo, la confesión al cura y las penitencias. Agustín hablaba de todo esto, sentó las bases de todo esto. Al hacer esto, uno podía poco a poco hacerse justo ante Dios. Es el sistema sacramental. Agustín enseñó la virginidad perpetua de María, la veneración de la Virgen María y autorizó el uso de la fuerza contra los disidentes. Al fin de las persecuciones había un problema muy grande. ¿Qué hacer con los que habían negado la fe? O los que habían entregado Biblias? O los que habían delatado a sus hermanos en la fe? Pasa la persecución y ahora piden ser readmitidos a la iglesia. ¿Qué hacemos con esta gente? Y había algunos muy exigentes, los donatistas, seguían a un obispo de Cartago, Donatus, que decían que de eso nada, que se han negado al Señor, fuera, condenados para siempre.
mientras otros abogaban porque se pudiera recibir a estas personas con tal de que demostrasen la sinceridad de su fe, su nueva fe. Entonces, en ese debate con los donatistas, Agustín de Hipona pidió ayuda al imperio para que a la fuerza con el brazo secular forzara que se incorporaran a la iglesia oficial. Entonces, este uso de la fuerza es lo que luego autorizó las cruzadas, la Santa Inquisición. Ahora, entonces, Agustín enseñó una serie de cosas que con el tiempo y los reformadores en el siglo XVI protestaron, evidentemente, contra todo esto, pero también enseñó la interpretación alegórica de Apocalipsis, porque decía que el reino de Dios ya había llegado con los emperadores cristianos. Lo que decía Apocalipsis era todo símbolo, todo alegoría. Nada de 144.000, nada de 2 testigos, nada de 1000 años, nada de una bestia. La bestia eran los emperadores que perseguían y la bestia ha quedado derrotada con el fin de las persecuciones. Entonces, de ahí empezó todo el método de interpretar el libro de Apocalipsis alegóricamente, espiritualmente, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? La esperanza de la iglesia se erosiona, se vuelve fofa, amorfa, insulsa, como aquel juego de los niños que en los años 80 se llamaba Blandy Blue, y ahora se llama Slime. La esperanza de la iglesia en los primeros siglos de que Cristo volvía, que iba a reinar sobre la tierra, que merecía la pena seguirle fiel porque íbamos a participar en todo aquello, en un cuerpo resucitado, toda esa esperanza se erosionó. Y de ahí empezó el método, como he dicho, alegórico, espiritualizante del libro de Apocalipsis. Cuando lo que decía Apocalipsis hablaba de un tiempo de gran tribulación, y de los capítulos 6 a 19 habla de esto, que culmina en la segunda venida de Cristo a tierra en gloria para reinar. El hecho de que no figura la iglesia y que es un tiempo, que sea un tiempo de ira, el derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra. Y el Nuevo Testamento dice claramente que los que somos de Cristo no estamos puestos para ira. Cristo llevó la ira de Dios como nuestro sustituto, lo cual hace pensar que el arrebatamiento que vemos en Juan 14, 1 de Tesalonicenses 4, 1 de Corintios 15, ocurre antes del tiempo de la gran tribulación. Cristo viene y, como dice Apocalipsis 20, se sienta sobre su trono en gloria para reinar. Hay una nueva Jerusalén en el cielo que en el capítulo 21 baja a la tierra. Y esa nueva Jerusalén es donde va el creyente que muere ahora. Hay muchos detalles más, pero como hemos comentado, como el armario de IKEA, vamos viendo los puntos más importantes y luego vamos rellenando el armario de calcetines y vamos viendo más detalles en todo este esquema. Pero claro, lo que presenta Apocalipsis es esto. En los primeros 3 siglos, los creyentes creían en esto. Y fue solo después de los emperadores cristianos y las enseñanzas de Agustín de Hipona que todo esto se desvaneció y se convirtió en una lección de que, bueno, Dios ganará, los malos serán vencidos y todos acabaremos felices. Esta esperanza Blandy Blue me recuerda un poco, es como una escena de una serie de televisión donde un marido se ha metido en negocios turbios, mafiosos, los malos vienen a por él
y dice a su mujer, dice, no, cariño, no te preocupes, todo esto se va a resolver. Ella no está muy convencida, pero tampoco sabe los detalles. Y entonces, si leemos Apocalipsis diciendo, bueno, esto se va a resolver, pues entonces despreciamos los detalles que Dios nos ha dado, precisamente para hacernos fuertes, porque la idea es, si en los tiempos de persecución algunos pueden someterse a torturas y cárcel y multas y destierros sin negar al Señor, nosotros podemos mucho más, que vivimos situaciones menos severas. Entonces, cuando falta dinero, cuando hay tensiones en el matrimonio, cuando se produce una división de la iglesia, cuando un hijo se nos extravía, cuando se nos muere la abuela, podemos seguir fieles a Cristo. Si ellos entonces van a poder hacerlo, nosotros mucho más ahora. ¿Vale? Esto es lo que sacamos de Apocalipsis. Ahora, la idea de una ciudad en el cielo se remonta a la visión que el Señor da a Abraham en Génesis 15. Abraham llega a la tierra de Canaán en Génesis 12, pasa unos años, 10 años más o menos, podemos estimar, y en el Génesis 15 el Señor le viene después de la batalla con los reyes de Oriente, y Abraham tiene miedo a represalias y dice, el Señor dice, no, tu galardón va a ser muy grande. Y el Señor, Abraham le pregunta al Señor, dice, porque el Señor dice, te voy a dar, heredar esta tierra, toda la tierra, no solo la parcela de Canaán. Y Abraham dice, pues, hombre, a ver, acláramelo. Y el Señor le saca de paseo una noche, le enseña el cielo estrellado y dice, así será tu descendencia. Abraham sabía la promesa de que de su prole vendría el Redentor prometido desde Génesis 3:15. Pero cuando el Señor dice, así será tu descendencia, está diciendo que habrá una gran multitud incontable de redimidos. Al final, la historia va a terminar así. Serán glorificados, transformados, fijos en su gloria, no serán estrellas fugaces, a salvo de los efectos del pecado, como si vivieran en una ciudad amurallada. Y por eso leemos en Hebreos 11 que Abraham pudo vivir una vida nómada, porque tenía la esperanza puesta en aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Eso se remonta a esta visión. Por encima de todo el mundo. Pablo dice en Romanos 4:13 que Abraham entendió que su destino era heredar el mundo, el planeta entero, no solo un trocito en la tierra de Canaán. Y porque Dios lo ha dicho, el efecto promesa, simplemente porque Dios lo ha dicho. Y luego hace un pacto pasando entre los animales partidos, muertos en el suelo, Dios solito, bajo la forma de una antorcha, pasa por el medio para decirle, mira, esto lo voy a hacer, sí o sí. Y Cristo empieza a desglosar detalles de esto en las cartas a las 7 iglesias. Ahora, vamos a ver una canción y luego haremos el descanso de 5 minutos antes de seguir. Esta es la canción Apóyate en mí, Lean on Me. Y básicamente es lo que Cristo está diciendo a cada uno de nosotros. Como sumo sacerdote, está diciendo, mira, apóyate en mí. Conozco tu situación, me sé muy bien lo que estás haciendo bien y mal. Conozco las personas que te complican la vida, que te buscan las cosquillas. Las conozco bien. Hay unas cosas que tienes que arreglar, pero persevera, porque esto va a merecer la pena. Apóyate en mí, ¿vale? Vamos a escuchar la canción.
¿Se oye bien? Vale. Sometimes in our lives, we all have pain, we all have sorrow. If we are blessed, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong. I'll be your friend. I'll help you carry on. Oh, it won't be long. You're gonna need somebody to lean on. Please swallow your pride. If I have things you need to borrow, oh, no one can fill those are your needs that you won't let show. You just call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. You just might have a problem that you don't understand. We all need somebody to lean on. You just call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. You just might have a problem that you don't understand. We all need somebody to lean on. If there is a load you have to bear that you can carry, I'm right up the road. I'll share your load if you just call me. Call me. I'm right up the road. Just call me, baby. I'm right up the road. I'm a friend. Call me. Call me. I'm right up the road. You gotta call me. I'm a friend. Call me. I'll carry your load. Call me. I'll carry your load. Vale, entonces la primera carta, primer mensaje, va a Éfeso. Y lo que vemos aquí es una iglesia activa, pero fría. Dice, conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Esta es una iglesia que tiene cultos, tiene actividades, tiene obra social, tiene campañas de evangelización, se están moviendo, están predicando por ahí, están haciendo muchas cosas, muchas actividades, ¿vale? Tienen una escuela bíblica, podemos imaginar un poco, echando un poco de fantasía a la cosa. Y lo que vemos, las lecciones que vemos en esta
este primer mensaje es el valor del trabajo por Cristo. Jesús valora esto. Dice, conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malos y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces, cuando aparecía alguna persona en nuestra iglesia, donde pasé 27 años y anciano pastor, y teníamos tiempo libre, no todas las iglesias tienen un tiempo libre, pero teníamos un tiempo libre y un hermano decía alguna tontería una vez, no pasaba nada, 2 veces, pues tampoco pasaba nada, pero si veíamos que era un caballo de batalla, el hombre insistiendo en su tema, que distorsionaba la palabra, pues entonces teníamos la conversación y a veces teníamos que tomar medidas. Y dice que en Éfeso hacían eso. Has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Pero dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. ¿Qué es esto del primer amor? En una relación humana, y Benjamín, voy a pedir que abras los micros para que alguna persona nos opine sobre esto. En una relación humana, ¿cuál es la diferencia entre el primer amor y un amor maduro? ¿Alguien quiere ofrecernos una idea? Quien quiera participar, que se abra el micro. Yo desde aquí no puedo abrirlos todos a la vez. Ah, vale. Bueno, el que quiera decir algo, pues que abra su micro y nos diga cuál es la diferencia entre un primer amor y un amor maduro. ¿Alguna idea? Sí, El sigue. primer amor es tan inmaduro que a la primera pelea, pues, como que no hay mucha tolerancia, ¿no? Cuando hay amor, el amor es más maduro, toleramos más, tenemos más paciencia, sabemos escucharnos, Vale, creo yo, ¿eh? vale, vale. Exactamente. El primer amor son fuegos artificiales. Andamos bobos por la calle, con la boca abierta. Nos hemos enamorado. Y, ¡buah! Y todo nos parece color de rosa, ¿vale? Ese es el primer amor. Y eso es lo que sentían los hijos de Israel después de pasar por el Mar Rojo y ver que las aguas acabaron con el ejército de Faraón y salían sanos y salvos, ilesos al otro lado, bailaban, danzaban, cantaban. ¡Buah! Era el no va más. Ese es el primer amor. Entonces, ¿en qué consiste el primer amor a Cristo? ¿Alguna persona nos puede decir algo? ¿Qué es el primer amor a Cristo? Es el deseo de comunicar a todos los que nos rodean, a los que conocemos, a la familia, lo que nos está ocurriendo con respecto a la diferencia que había antes de conocer a Dios y llegar a conocerlo. Para mí Vale. ese es el primer amor. Vale, vale, muy bien dicho, exactamente. Entonces la cuestión es, ¿cómo se mantiene esto? ¿Cómo se mantiene el primer amor a Cristo sin perder los beneficios de un amor maduro? En un amor maduro hemos vivido muchas experiencias, hemos toreado muchas situaciones complicadas, hemos criado hijos, los hemos lanzado, hemos vivido muchas cosas, tenemos una historia compartida, pero ¿cómo mantenemos algo de fuego con Cristo? ¿Vale? ¿Alguna idea? Recordando de dónde hemos salido o de dónde nos ha sacado y recordando dónde, bueno, toda la esperanza que el Señor nos dio. Vale, vale. Muy bien, muy bien. Compromiso. Vale. Estos de Éfeso tenían compromiso, eran fieles, no faltaban a ni un solo culto. Estudio bíblico, oración, células en casa, estarían en todo.
pero estaban fríos. Entonces, ¿qué hacemos para superar ese, esa frialdad de corazón? ¿Cómo hacemos? Yo pienso que nos acomodamos. Vale, pero ¿cómo pienso superamos que- eso? Yo pienso que nos acomodamos. Ya lo tenemos, ya lo sabemos, entonces pues nos acomodamos. Vale, Y no- Volviendo a enamorarnos. vale, muy bien. Volviendo a tener el amor, ese, el primer amor hacia Cristo que decimos todos tener, ¿no? Vale, Mantenernos en comunión con los hermanos y en la iglesia, vale, pero de fe, con fe y con mucha esperanza hacia Cristo. vale. Algo que... Sí, sigue. Manteniendo una relación íntima con Dios a diario, ¿no? Una comunión, dependiendo de Él en todo y por todo. Yo Sí. creo que Él se va manifestando y cada día le vamos conociendo más y nos vamos enamorando más de Él, al igual que con una persona, ¿no? Muy bien dicho. Así es. Algo que nos ayuda mucho es crear espacios donde vamos a la palabra y oramos, Señor, ayúdame a ver a Jesús. Ayúdame a ver a Jesús aquí. Enséñame algo para mi alma hoy. Ah, Descargamos en oración lo que nos está preocupando. Sí, me gustaría decir también que sí. es muy bueno cuando la palabra dice que busquemos en las sendas antiguas. Cuando llevas muchos años de creyente, es muy importante que miremos todas aquellas veces que el Señor se ha ocupado de nosotros y nos ha sacado de la situación difícil. Y eso es como volver a encontrar otra vez el primer amor, porque ves en esos momentos difíciles como Dios se ocupa de ti como cuando te convertiste. Muy bien, muy bien dicho. Mira, hay algo que me ayuda a mí, lo comparto así como algo personal. Esa es mi libreta, ¿vale? Cada mañana apunto motivos de gratitud, cosas que el Señor ha hecho, como ha comentado aquí la hermana. Y me siento agradecido y doy gracias a Dios por eso. Apunto aquí lo que he leído. Ahora, leemos pasajes bíblicos extensos. El versiculito de YouVersion no vale. El calendario de Taco, la cosita mientras desayunamos y tomamos el café, no. Eso no es suficiente. Hay que comer un chuletón, que es leer un pasaje extenso, apuntamos lo que nos llama la atención y aquí apuntamos temas de oración para hoy, para descargar con las cosas que me inquietan, que me preocupan, que me tienen ansioso, descargar eso con el Señor. Y mañana, pues lo hacemos otra vez. Cada día apuntando en tu libreta, tu bloc de notas, apuntando, porque esto nos ayuda a sellarlo en la mente y en el corazón. Y si vamos a eso, no como una disciplina, sino para ver a Jesús, tener un encuentro con Jesús, nos ayuda a mantener ese fuego en el corazón. Pasamos a la iglesia de Esmirna. La iglesia fiel dice, conozco tus obras y tu sufrimiento, tu pobreza, aunque eres rico. Esta es la iglesia donde Policarpo, en el año 155, fue quemado en la hoguera. Era anciano, 86 años tenía. Y pues habían decretado que habían ido a por los responsables de las iglesias. Los creyentes de a pie no sufrían tanto en este momento, pero iban a por los pastores de las iglesias. Policarpo se escondía de un lado para otro en un tiempo para poder seguir atendiendo a su pequeño rebaño, su iglesia, pero luego decidió que no, eso no tenía que ser así y luego se enfrentó a los soldados, le llevaron y el legionario, el centurión, el oficial, en el momento le rogó quemar incienso a César. Y dice, mira, Cristo me ha sido fiel durante
muchas décadas y no voy a serle infiel ahora. Y se dejó matar. Ahora, esta es la iglesia de Esmirna. Y dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cristo va comentando, ofreciendo lo que dice en Esmirna, es que el sufrimiento va a durar poco, visto desde el punto de vista de la eternidad. El diablo actúa a veces a través de personas. Dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Ahora, la teología amilenarista dice que el diablo está atado. Aplica lo que pone en Apocalipsis 20 a la época de la iglesia y dice que Cristo con su muerte y su resurrección ató al diablo. Pero no. El Nuevo Testamento presenta al diablo como un león rugiente, está muy activo. Y lo vemos aquí en esta carta de Esmirna. Dice que el diablo va a actuar a través de personas para echar a varios en la cárcel. Pero el sufrimiento va a durar poco. Y dice, sé fiel hasta la muerte y te voy a dar la corona de vida. Cuando la Biblia habla de coronas, es Stéphanos, no es diadema, que es la corona de un rey. El Stéphanos es la corona de laureles que se daba al vencedor en una competición de atletismo, una competición deportiva. Y el Señor nos ofrece una corona incorruptible, una corona de gloria, una corona de justicia, una corona de vida. La corona que son personas, Pablo dice, vosotros sois mi corona. Y aquí habla de una corona de vida. Entonces, parece que es una metáfora que se refiere a honra visible a todo el mundo. Un reconocimiento público y grande. Y cuando dice la corona de vida, está hablando de vida en toda su plenitud. Sé fiel hasta la muerte. Va a durar muy poco. Aunque te corten el cuello, aunque te quemen vivo, sé fiel hasta la muerte. Porque luego pasarás a una experiencia magnífica, gloriosa. Ahora, los creyentes entonces entenderían estas cosas, porque fueron escritas para ayudarlos a perseverar en el día malo. Luego viene la carta a Pérgamo. Esta es la iglesia sitiada. Está en lo alto de una montaña y había templos por un tubo, a punta pala. Hay tiempo en Berlín, el Museo de Berlín, está el templo de Atheos. Había templos por todos lados. Entonces dice, yo conozco tus obras, sé que vives ahí donde está el trono de Satanás. A pesar de ello, te mantienes fiel a mi nombre. No has negado mi fe, ni siquiera cuando Antipas, mi testigo fiel, lo mataron, donde habita Satanás. Entonces lo que vemos en esta iglesia es que Cristo comprende el contexto en que nos movemos. Ahora, pensemos esto un momento. Cuando Dios llama a Abraham a dejar Ur de los Caldeos, ir a la tierra de Canaán. Canaán era el nieto corrupto de Noé, el depravado, el degenerado, que abusó de su abuelo cuando estaba acostado desnudo en su tienda. De alguna forma, Canaán hizo algo. Y por prudente, la Biblia no explica lo que era, pero Noé, cuando se le quita la borrachera, maldice a ese nieto. Y de la arqueología sabemos que las tribus de Canaán eran sumamente degeneradas, practicaban sacrificios humanos, sexo con animales, sacrificio de niños, estaban en guerra constantemente unos contra otros. Y Dios le dice a Abraham, mira, este es el pozo negro del mundo antiguo, el peor sitio, y ahí te voy a mandar. Porque donde hay oscuridad, se necesita luz. Y voy a mantenerte a pie y voy a hacer de ti una familia que va a ser un faro de luz en el lugar más oscuro. Ahora, fijémonos. Esto lo hace con nosotros también. Una sociedad que se echa a perder con valores y criterios totalmente desfigurados. A veces el lugar de trabajo, a veces una familia y eres el único creyente y todos los demás no entienden por qué tienes que ir a una reunión
los domingos. ¿A quién se le ocurre hacer esas cosas? ¿O cómo se te ocurre no mentir cuando te lo pide el jefe? ¿O no amañar contratos? Prometer plazos de entrega que no sabes, que no puedes cumplir. Y como cristiano dices, no, no puedo hacer eso. ¿Cómo se te ocurre no abusar, explotar a los obreros que has contratado si eres el jefe o un empresario? Bueno, lo hacemos por amor a Cristo. Nos portamos bien por amor a Cristo. Y somos luz en el lugar oscuro. Y Cristo nos puede ayudar. Por eso nos dice, apóyate en mí, lean on me. Pídeme ayuda, clama. Y estaré a la puerta para echar una mano. A veces Cristo da fuerzas de ánimo, a veces da claridad en la mente, a veces nos da amor cuando no sentimos amor, a veces mueve montañas, obrando en las circunstancias, solucionando problemas fuera de nosotros. De mil formas, está pendiente, está allí para que clamemos, ¿vale? Ahora, otra cosa que vemos aquí en Pérgamo es: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que siguen la doctrina de Balaam, el que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel y a comer de los ofrecidos a los ídolos. Dice, tengo esto contra ti, que toleres esto en la iglesia. Ahora, esto nos hace pensar que a veces tocan temas donde tenemos que intervenir si somos responsables de iglesia. Hay pecados privados, pero cuando hay algo notorio, algo que trasciende, uno profesa ser cristiano, pero no vive como cristiano, y su mala forma de vivir compromete el testimonio de la iglesia, pues tenemos que intervenir. Poner el cascabel al gato, sí o sí. Porque si no, esto se convierte en una gangrena que corrompe la fe de todos y desanima a todos. Saben que algo está mal. Yo recuerdo hace años en nuestra iglesia había una mujer que empezó a venir al culto con un ojo morado y llorando todo el culto. Y bueno, algo hay que hacer. Y otro hermano y yo fuimos a la casa, conversamos con el marido diciendo, mira, ¿qué está pasando aquí? Tienes que hacer algo, porque no hacer nada va a ser peor. Ahora, lo que promete aquí, al final, cada mensaje termina con una promesa. En Éfeso dice, le daré a comer del árbol de la vida. Está hablando de la nueva Jerusalén, de momento en el cielo, que va a bajar a la tierra al terminar el milenio, cuando empieza cielo nuevo y tierra nueva. Smyrna dice, el que vence no sufrirá el daño de la segunda muerte. En Pérgamo dice, el que tenga oídos, le daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Ahora, el maná, sabemos, es lo que, como Dios alimentaba al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Lo recogían cada mañana, excepto el día de reposo, y lo cocinaban. Una harina dulce. Y Dios mandó a Moisés a guardar una urna con maná dentro del arca de la alianza. Y parece que se refiere a alimento para el alma. El maná escondido es alimento, es la sensación de plenitud, de saciedad, de estar. Mi esposo y yo teníamos una amiga de Texas que decía, me siento tan lleno como una garrapata. Es un ejemplo un poco bestia, pero bueno, comunica la idea, ¿no? Así vamos a estar. Vamos a estar, en Isaías 25 lo plantea como un banquete, ¿vale? Dios nos va a llenar. Y luego dice una piedrecita blanca. Y eso es difícil saber exactamente a qué se refiere. A veces en procesos judiciales el jurado votaba de si absolvían o si condenaban con piedras blancas o negras, a veces para entrar en una sociedad, un colectivo, un club
los ya miembros, los socios, votaban y poniendo una piedra blanca si decían, daban el visto bueno para que entrase una persona nueva, una piedra negra si decía que no. Pero el hecho de que lleve un nombre escrito nos sugiere otra idea. Y la historia cuenta que a veces en teatros, en actos públicos, se daba una piedra con el nombre de la persona a título personal, no transferible, para entrar al espectáculo. Un poco como lo que hacen en un hotel, cuando te dan una tarjeta para abrir la habitación el tiempo que vas ahí. Y parece que está diciendo que te voy a dar entrada a la Nueva Jerusalén para pasar por estas puertas, una entrada no transferible solo para ti, para que tú entres y goces de la presencia de Cristo viéndole cara a cara. Algo así. De alguna forma lo entenderían. Y luego habla de Tiatira. Es la iglesia creciente pero conflictiva. Dice, el Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego, pies semejante a bronce pulido, conozco tus obras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetiza y con su enseñanza engaña a mis siervos, incitándolos a comer inmoralidad sexual y comer lo ofrecido a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su inmoralidad sexual. Por tanto, a ella y los que con ella adulteran los haré caer en cama. Parece una referencia a enfermedades de transmisión sexual. Porque a veces se enseñaba libertinaje. La gracia de Dios lo cubre todo, entonces podemos vivir como nos da la gana. Entonces, lo que dice en esta iglesia es, lo que tienen bien es que sé que tus últimas obras son superiores a las primeras, van creciendo en la obra. Esto está bien, es un buen ejemplo. Siempre aspirar a más en el servicio al Señor. Pero el hecho de que toleren a esta profetisa dice, mira, hay que coger el toro por los cuernos, hay que practicar la disciplina. Esto es algo terrible, algo difícil. La disciplina de la iglesia es muy difícil hacerlo bien. Es un campo minado. Hay 1000 formas de hacerlo mal. Y aun cuando el Señor nos guía, muchas veces la familia se ofende, se declara la guerra y se lía, pero no hace nada para ser peor. Recordemos esto. Entonces, otros textos del Nuevo Testamento, esto lo tendréis en la presentación. Y decir también, aunque tengáis esto en YouTube, también, si alguno quiere pedirme el PowerPoint para tenerlo personalmente y repasar esto, mándame un correo, un WhatsApp y te lo mando. Por WeTransfer, abulta un poquito, pesa un poquito, hay que bajarlo de la plataforma de WeTransfer, pero yo encantado te lo mando. Gálatas 6 dice que deben iniciar esto los más espirituales. Cuando hay estilos de vida incoherentes, yo recuerdo hace años en nuestra iglesia, en una comida de iglesia, una hermana, una viuda, muy fiel hasta ahora, dice, oye, estoy viviendo en pecado, jaja, jiji. Y nos dice que estaba viviendo con un hombre, un obrero, un albañil que había hecho una chapuza en su casa. Un día le invita a tomar café, otro día le invita a comer, y a las 2 semanas estaba viviendo con ella. Y nos horrorizamos, le dijimos, hermana, esto no es de cristianos, esto no se hace así. Mi esposa y yo hablamos con ella, lloró y no cambió. La invitamos a casa, lloró y no cambió. Hablamos con ella en el consejo de ancianos, lloró y no cambió. Y al final tuvimos que llevarlo a la iglesia y decir, mira, por un tiempo, esta hermana que la queremos mucho, pero no está viviendo como cristiana, tenemos que apartarla de la mesa, decir que no puede tomar el pan y el vino por un tiempo. Y luego tuvimos que quitarla de la membresía. Pero al año rectificó, se arrepintió, echó al hombre de casa. Y pudimos volver a recibirla con mucha alegría, mucho gozo en el Señor.
y la cosa se corrigió. Pero hay que tomar medidas. A veces hay problemas que crean divisiones, que siempre hay un jaleo, hay una discusión y la misma persona siempre está en medio. Bueno, Romanos 16, Tito 3 dice que cuando hay esto hay que tener la conversación. Siempre empezando en privado, luego llevando a otro y luego llevándolo al consejo y a la iglesia si la persona se niega a rectificar. ¿Vale? Luego tenemos Sardis, la iglesia muerta. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Estás muerto. Mantente alerta todavía las obras, reaviva las otras cosas que están a punto de morir. Ahora, esto nos invita a aclarar el evangelio constantemente en los cultos de la iglesia. Con distintas palabras, de forma distinta. Si tenemos el pan y el vino en la mesa del Señor todos los domingos, aprovechar ese momento para recordar lo que es el Evangelio, que Cristo murió como sustituto, resucitó, llevó toda la culpa de todos aquellos que crean en Él. Él es el Señor, hay que reconocerlo como Señor, decirlo en palabras distintas, pero todos los domingos. Porque todas las iglesias tienen a personas que están, pero no son. Y con cariño queremos poner el Evangelio delante para no ser una iglesia de muertos. ¿Vale? Ahora, también dice, aquí tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Eso quiere decir que es posible seguir fiel a Cristo aunque la iglesia esté mal. Estamos en una iglesia, los ancianos toman malas decisiones, hay clanes enfrentados, de familias enfrentadas, los cultos son un desastre, las predicaciones un tostón, pero es posible seguir fiel a Cristo aunque todo esté mal alrededor. Dice, el vencedor será vestido con vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No tenemos tiempo para mirar estos pasajes, os animo a leerlos antes. La Biblia plantea un libro de los vivientes que es de todos los seres humanos. Cuando Moisés pide que el Señor no le borre de su libro, quiere decir que no le mate. ¿Vale? Dice, si no perdona a su pueblo, que le mate. Eso era la petición. Entonces hay un libro de los vivientes, pero hay un libro de la vida del Cordero, que son los que se salvan al final, que tienen vida espiritual. Y en Apocalipsis vemos, hay varias referencias al libro de vida del Cordero. ¿Vale? Que empieza siendo un gran libro, se van tachando los nombres de los impíos que mueren físicamente y quedan pues los que se han convertido por la gracia de Dios. Bueno, podéis mirar los textos antes. Luego, Filadelfia. Conozco tus obras. Esta es la iglesia débil, pocas personas, pero fiel. Dice, conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces es otra situación y en Filadelfia aprendemos a discernir cuando se abren puertas, aprendemos a adaptarnos cuando se cierran puertas para servicio. A veces hay un ministerio, un servicio llega a su fin. Y bueno, hay que bajar la persiana, decir, bueno, gracias a Dios, Ebenezer, nos has ayudado hasta aquí. Ahora a otra cosa mariposa, siguiendo la dirección del Señor, la columna de nube, que es la guía de Dios por su palabra, por su espíritu, y vamos a cambiar y hacer otra cosa, ¿vale? Hay momentos para esto. Se abren puertas de servicio, se cierran puertas, y en el versículo 10 hay una promesa muy interesante. Dice, por cuanto has obedecido mi mandato de ser perseverante, yo también te guardaré,
de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Ahora, no dice, te voy a guardar durante la prueba, porque veremos en Apocalipsis 13 que la bestia vence a los santos. Hay muchos creyentes martirizados durante la gran tribulación, los que se convierten después del arrebatamiento. Los únicos protegidos en ese tiempo son los 144,000. No hay ninguna promesa de protección a los demás en ese tiempo, y la bestia va a matar a muchos. Pero dice, te voy a guardar de la hora misma de la prueba. Y parece ser una referencia al arrebatamiento antes que empiece el tiempo de la ira de Dios. ¿Vale? Vamos a la iglesia de Laodicea, que es la última aquí. Dice, conozco tus obras, sé que ni eres frío ni caliente. Aquí tenemos el problema de la tibieza. Y cuando dice, no sabes que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego, desnudo, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Está diciendo, en el tiempo de fuego, tiempo de prueba, aguántate, soporta, y tu fe se va a purificar. Comprar vestiduras blancas, comprar colirio para sus obras. Todo eso significa encajar las pruebas que el Señor te va a mandar echando mano de Cristo. Y cuando si no lo hacen, dice, los va a escupir de su boca, que se refiere al fin del testimonio de esta iglesia local. ¿Vale? En Laodicea también, esto lo he visto, he visitado este sitio, hay en esta zona, se llama Pamukkale, traían el agua de lejos de unas fuentes termales y cuando llegaba, pues efectivamente el agua estaba tibia. Entonces el Señor aprovecha esto para decir, mira, tenéis abundancia materialmente hablando, pero en la fe sois ni fríos persiguiendo, ni calientos siendo fieles hasta la muerte, estáis ni chicha ni limonada. ¿Vale? Ahora, la respuesta a eso es saber encajar las pruebas que el Señor manda. Ahora, hemos visto características, conclusiones, y terminamos otra vez con esto. Y voy a dejar 5 minutos aquí. Esta es la idea que hemos visto. Cristo resucitado te cuida según tu necesidad. Esto lo vemos en las iglesias, distintos tipos de iglesias. Esto lo vemos a nivel personal para que brilles mejor en tu lugar.